mañana podamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, con toda solicitud, Señor, y poder, Dios mío, ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos esta mañana, Señor, con acción de gracias. Y tu pueblo esta mañana dice amén. Dicen amén, hermanos. Sí. Abra su Biblia esta mañana. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Dijimos que el estudio del día de ayer lo íbamos a mover temporalmente para este día, por aquellos que no vienen, pero tampoco vinieron. Aleluya. Gloria a Dios. Si tenemos primero de Juan, Amén. capítulo 2. Gloria a Dios. Está fácil, solo son 3 versículos los que vamos a leer. Aleluya. Y a lo mejor solo vamos a meditar el primero. Gloria a Dios. Todo depende de cómo se porte. Si estamos listos, Amén. vamos a leer entonces la escritura, pero léalo con voz de soldado. Sí, de soldado bien comido. Amén. Dice la palabra del Señor, iglesia, verso 15, primero de Juan, capítulo 2. Léalo conmigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenga la bondad de tomar su lugar. Como dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos de gloria a Dios esta mañana? Gloria a Dios. Qué poquitos, y los demás quedan. ¿Cuántos de gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es que nos gozamos, hermanos, esta mañana. Amén. Nos gozamos cuando estamos en la presencia del Señor, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Así que nosotros nos gozamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esta mañana vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan para, hermanos, meditar en esta porción que hemos leído. Es parte del estudio que estamos llevando, de ese estudio sistemático que estamos llevando a esta primera carta del apóstol Juan, un estudio que, como decía, lo llevamos a cabo los días sábados, pero que muy intencionalmente quisimos mover el estudio del día de ayer para este día, y lo hacemos con el propósito para que aquellos que no pueden venir los días sábados por algunas razones, unos porque están trabajando y otros porque no sé qué, pero el asunto es que aquellos que no pueden venir el día sábado reciban un poco de lo que enseñamos el día sábado, ¿sí? Para que se motiven también y quieran venir a aprender de la palabra del Señor. Ahora, como hemos explicado ya, hermanos, desde que iniciamos el estudio de esta carta, una carta que fue escrita por el apóstol San Juan, hemos mencionado que esta carta tiene varios propósitos. Uno de ellos, dice Juan, que es el que nuestro gozo sea completo. Amén. Sí. Nuestro gozo sea completo. También esta carta tiene el propósito de que cada uno de nosotros conozcamos más a Dios. ¿Sí? Ese es un propósito de la carta también, que cada uno de nosotros conozcamos cada día más a Dios. Y ya Juan nos explicó que Dios, hermanos, es luz y que en Él no hay ninguna tinieblas. Ya nos dijo que Dios es amor, que es vida, pero también Juan nos habló de aquellas evidencias, hermanos, que tienen que ser visibles en cada uno de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Es decir, aquellas marcas que deben estar en cada uno de aquellos que decimos ser cristianos, ser creyentes. Y hablando Juan de esas evidencias, dice que tenemos nosotros que amar a Dios. Amar a Dios
con todo nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas, tener comunión con Dios, pero también, hermanos, Juan menciona otra evidencia, y es que debemos de amarnos unos a otros. Yo debo de amar a mi hermano, yo tengo que amar al prójimo y debo de tener comunión con ellos también. No solamente se trata de decirle, hermano, te amo, pero no me junto contigo. No es así. Es amar a Dios, pero amar al prójimo y tener comunión, dice, ¿verdad?, unos con nosotros. Otra evidencia de la que nos habló Juan, hermanos, es la evidencia de la obediencia. ¿Cuántos son obedientes aquí? No lo voy a ver. Sí, es que Juan dice que aquel que permanece en él debe guardar su palabra. Amén. Sí. Y también dice Juan que aquel que dice que está en él tiene que andar como él anduvo. Amén. Es decir, que tiene que vivir una vida de obediencia, porque Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, viviendo en obediencia al Padre. Jesús vivió sometido a la voluntad de Dios y fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Pues de igual manera, el cristiano, hermanos, un cristiano verdadero es aquel que está sometido a la voluntad de Dios, es aquel que obedece la palabra de Dios, porque la obediencia es una de las características más visibles que tiene que haber en la vida de todo creyente. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos son obedientes? Yo lo sospeché desde el principio. Sí. Gloria a Dios. Otra de las evidencias que vimos, hermanos, es el amor. Porque Juan dice que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe para dónde va. Porque todo verdadero creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel en cuyo corazón mora el Espíritu Santo de Dios, esa persona tiene el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Amén. Y por lo tanto, amamos a nuestro prójimo, que tenemos el amor de Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y en esto, dice la Escritura, bueno, lo dijo el Señor Jesús, en esto va a conocer el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo si tenemos amor los unos por los otros. Dice amén. Pero hay algo más que todo verdadero creyente debe tener, hermanos. Hay algo más que todo creyente verdadero debe hacer, y es lo que estudiábamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de qué hablábamos? Exacto. Hablábamos del crecimiento. Si es que ustedes están en la jugada. Sí. Porque todo verdadero creyente está llamado a crecer. Espiritualmente hablando, por supuesto. Sí. Está llamado a crecer. No puede quedarse enano, espiritualmente hablando. Sí. Y vimos por lo menos 3 etapas por las que nosotros atravesamos, diría así, en nuestra vida espiritual. Primero decíamos que somos como infantes, como bebés, como niños, somos niños espirituales. Así es como comenzamos en la vida cristiana. Recuerden que el Señor nos habla de un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero ese nuevo nacimiento nos lleva a esa etapa del recién nacido. De ese bebé que hay que cuidarlo, que hay que estarle dando su pacha, su biberón, su mamira, no sé. Tengo que aprender muchos términos, ¿verdad? Hay que cuidarlo y llega el momento en el que ese bebé comienza a gatear, ¿sí? Y comienza a pararse y dicen, ay, el niño ya se para. Y comienza a dar sus primeros pasos y el primer paso que da se cae. Y muchas veces le ayudamos a que se levante, otras veces lo dejamos, hay que ver cómo hace que se levante solo, ¿verdad? Pero el punto es de que está esa etapa, ¿sí? Esa etapa de los pequeños en la vida espiritual. Luego, ya más grandecitos, ya jovencitos, es decir, ya adquirimos un poco más de conocimiento, pero
dijo Juan, todavía son inmaduros, ¿sí? Todavía inmaduros, pero después llegan a la etapa donde ya son padres en el sentido espiritual. O sea, la etapa, cuando habla de ser padres, es que tú ya estás velando por otros. Sí, eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Velar por sus hijos. Entonces, en el sentido espiritual, en esa etapa estás cuidando de otros, estás tomando responsabilidades, y responsabilidades no solo para nuestra propia vida, sino también para con los demás, enseñándoles, guiándoles, llevándoles a conocer a Dios, conocer más a Dios. Estos son los creyentes ya maduros, esos son aquellos creyentes que ya son ancianos en la iglesia. Y ancianos no por la edad, sino que por el conocimiento que han adquirido. Amén. Entonces el reto, el desafío la semana pasada, hermanos, era a que nos ubicáramos cada uno de nosotros para ver en cuál de esas etapas nos encontramos. Aleluya. ¿Ya se identificó usted en cuál de esas etapas está? ¿Será que todavía tenemos aquí una guardería, un kindergarten? ¿Sí? ¿Será que todavía tenemos sala cuna aquí en este lugar? ¿Sí? O ya estamos más creciditos, pero todavía somos inmaduros. Creo que por ahí anda la cosa. ¿Sí? Pero si siente que se está quedando, lo que tiene que hacer es venir, hermano, para darle sus vitaminas que están aquí. Para que crezca, porque se están quedando enanos espiritualmente hablando. Necesitan comer mucha Biblia para que comiencen a crecer. Amén. Entonces Juan ha venido recordando a sus lectores sobre todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios, las cuales podríamos decir que son el perdón, hermanos, el perdón de nuestros pecados, hermanos, la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y hemos visto que Dios nos ha dado victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo de nuestras almas. Dice la Biblia que somos más que vencedores, y Dios nos ha dado su palabra, que es, hermano, la espada que nos ha dado el Señor a nosotros. Y no solo eso, sino que también nos ha dado su Santo Espíritu, hermano, que son motivos suficientes para que nosotros como creyentes tengamos gozo, tengamos paz. Aleluya. Sin embargo, también, hermanos, hay una advertencia en su mensaje, una advertencia que debe estar siempre presente en la mente de todo creyente. Y esa advertencia está aquí en esta porción que hemos leído. Cuando Juan comienza diciendo, no améis al mundo. Diría que esta es una seria advertencia que Dios hace al inicio de su exhortación, una advertencia a no amar al mundo. Así es como comienza el verso 15. Cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cuántos aman al mundo? Ninguno. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Antes de proseguir, hermanos, quiero recordarles que una de las cosas que nosotros debemos de mantener siempre en nuestra memoria es que ya Juan nos dijo que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Es decir, que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Amén. De hecho, el Señor Jesús lo dijo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Mateo capítulo 11, verso 29. También el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11. Entonces yo debo de vivir como Cristo vivió. Imitando a Jesús, siguiendo a Jesús, yo tengo que amar como Jesús amó. Amén. Amén. Pero también significa, hermanos, que yo debo de aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Amén. Entonces nosotros también tenemos que aborrecer el pecado.
Y como vemos, hermanos, en ese sentido, la instrucción es bien clara cuando dice: Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y me voy a detener un momento aquí porque necesitamos saber a qué se refiere cuando dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él. Necesitamos entender esto porque alguien podría pensar que Juan está hablando que debemos de aborrecer todo aquello que Dios ha creado. Tenemos que aborrecer el planeta Tierra, todo lo que hay en él. Yo tengo que aborrecer los árboles, los ríos, los mares, los animales, las plantas, los edificios, las personas, todo lo que está en el mundo lo tengo que aborrecer. ¿Será así? No, por supuesto que no. Bueno, pero de hecho, déjeme decirle que en otras religiones hay personas que se han aislado completamente del mundo. Se han ido a vivir como ermitaños. Un ermitaño es una persona que vive en un lugar deshabitado para dedicar su vida a la oración y el sacrificio porque no quiere contaminarse con el mundo. ¿Cuántos ermitaños hay aquí? Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, ¿a qué se refiere? ¿Qué entendemos nosotros? Porque ya dije, no se trata de que ese edificio me cae mal, lo voy a odiar porque está en el mundo. No. Fíjense que en la Biblia hay muchos pasajes que cuando se habla del mundo, cuando se menciona al mundo, se refiere específicamente al planeta Tierra. O sea, hay pasajes que la Biblia menciona y que se refieren efectivamente al planeta Tierra. Por ejemplo, que Marcos capítulo 16, verso 15, cuando el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Está hablando de todo el mundo, está hablando del planeta. Amén. Amén. Hechos capítulo 17, verso 24, dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, está hablando de el planeta. ¿Sí? Primera Corintios capítulo 14, verso 10. Dice Pablo: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Se refiere al planeta Tierra. Primera Timoteo capítulo 6, verso 7. Ahí le va. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos. Esa jarrilla que tanto cuida, ahí se va a quedar. Entonces, todas esas citas, hermanos, que he mencionado, y hay muchas más, tienen en común algo, y es que todas se refieren al planeta Tierra. Y por eso es que hay algunas personas que dicen: no, es que yo tengo que odiar al mundo. Y les cae mal el planeta, ¿no? Y por eso lo ensucian y lo están destruyendo. ¿Y será, hermanos, que Dios quiere que aborrezcamos, que odiemos al mundo, sí, literalmente hablando? ¿Será que ese es el deseo de Dios? Obviamente no. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque, hermano, Dios mismo ama al mundo, al grado que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué mundo se refiere aquí cuando dice: no améis al mundo? Sencillamente, hermanos, a lo que la Biblia se refiere es a un sistema de valores. Es un sistema que se opone a Dios, es un sistema que se opone a Cristo, y la palabra griega aquí para mundo es la palabra cosmos. Cosmos. ¿Ha oído usted hablar del cosmos? El cosmos. De ahí viene esa palabra cosmético. Y cosméticos me habla de algo que no es real. Algo que está cosméticamente maquillado. Hay personas que bien maquilladas, pero cuando se lo quitan, Dios mío, ayúdame. Entonces, el objetivo del make-up es engañarnos. En el sentido espiritual es apartarnos de la verdad, porque la Biblia dice, hermanos, que ese sistema está gobernado por
por el maligno. 1 Juan 5:19. Aleluya. Entonces el sistema de valores de este mundo está siendo gobernado, está siendo influenciado, está siendo energizado por el maligno con la finalidad, con el propósito de apartar al ser humano de Dios. Aleluya. Ese es el propósito del enemigo de nuestras almas. Apartarnos de Dios. Que el hombre aparte la mirada de Cristo. Entonces, la Biblia habla, hermanos, de este mundo, pero ya dije, nos está hablando de un sistema de valores. Y por eso llama la atención la frase: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cuando se estaba refiriendo al mundo de la creación, a ese orden, hermanos, a ese sistema que encontramos en la creación física, en el que en la primavera usted ve las flores, hermano, como las plantas florecen, los árboles se llenan de hojas. Sí, y ya antes de entrar al invierno comienzan a botar, pero comienzan a tornarse de colores y hay paisajes preciosos, ¿verdad? Cuando los árboles están cambiando esos colores y uno ve esas tonalidades que hay. Nosotros aquí en este lugar donde vivimos podemos apreciar eso, porque aquí nosotros podemos apreciar las 4 estaciones, cosa que en nuestros países casi no. Allá solo vemos invierno y verano. Pero aquí podemos ver las 4 estaciones. Entonces podemos ver cómo las cosas van cambiando, esos colores, hermano, amarillos, esos colores dorados, rojos que se ven, y después las hojas se caen y viene el invierno, el tiempo al que estamos ya llegando. Pero ese no es el mundo acerca del cual se nos advierte que no lo amemos. Al contrario, este es el mundo que Dios creó para nuestro disfrute. Dios creó el mundo para que el hombre viviera en él, y Dios lo creó un lugar perfecto. Cuando Dios puso a Adán y Eva allá en el jardín del Edén, ese era el lugar perfecto para el hombre. Dios lo creó para que el hombre viviera ahí, y era un lugar perfecto. Yo creo que la temperatura era 0 grados, ni frío ni calor, ¿verdad? Perfecto el lugar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros despreciar este mundo? Hermano, imagínense este mundo adornado con esas montañas imponentes, preciosas, esas cascadas, no como la que donde íbamos a bañar, sino que cascadas como la del Niágara. ¿No les parece a ustedes que este mundo, a pesar de cómo el hombre lo ha semi-destruido, pero sigue siendo hermoso? Sí. Dios, y Dios lo ha preparado, hermano, para que nosotros lo disfrutáramos. El problema es que nosotros no disfrutamos el mundo por estar apegados a otras cosas. ¿Sí? ¿Cuántos se levantan a verlos a un amanecer? Unos colores preciosos. Cuando el sol comienza a salir, es una belleza. Exacto. Esos colores preciosos. Levantarse temprano y oír el trino de las aves. Aquí se oye cómo cantan los pajaritos. Allá en mi pueblo ya no hay pajaritos, ya los jugaron todos, pero aquí se oye. Sí. Uno se deleita viendo las ardillas cómo juegan en la yarda y se suben a los árboles y se dedican. Yo me gozo, no sé usted. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de amar, hermanos, ¿sí? Este mundo en ese sentido, admirarlo, ¿sí? Y por eso Juan nos está refiriendo a este mundo como algo que no podemos amar. Aleluya. Juan tampoco se estaba refiriendo al mundo hablando de las personas, de la humanidad, de la raza humana, porque la Biblia misma dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a las personas, el mundo de los seres humanos, Dios los amó tanto, como dice Juan 16. Entonces, una vez más, ¿a qué mundo se refiere Juan? Y ya dije, la palabra es cosmos. Y eso tiene que ver con el sistema del mundo, el sistema organizado, orquestado, encabezado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí.
Un sistema que deja fuera a Dios y que se opone a Dios y a todo lo que es de Dios. Y es el diablo el mismo que se encarga de destruir este mundo, este planeta. Entonces, es a ese aspecto del mundo al que se refiere el apóstol Juan, al decir que no teníamos que amarlo. Es decir, Juan está señalando ese mundo que está organizado, hermanos, para que todo se oponga a Dios, organizado en contra de Dios. Sí. Es que no hay, hermanos, un sistema mundial funcionando en la actualidad, hermanos, y que este mundo que está controlado por el enemigo. Y Juan mencionó esta realidad cuando allá en su evangelio, hermanos, citando las palabras del Señor Jesús, San Juan capítulo 14, San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces el llamado príncipe de este mundo, que es el príncipe del sistema mundial, que forma parte de esta civilización, esta sociedad en la que usted y yo vivimos, es un sistema que le pertenece a Satanás. ¿Sí me entendió lo que dije? Hello. Sí. Este mundo, hermanos, este sistema en el que nosotros vivimos, que forma parte de la civilización, es un sistema que le pertenece a Satanás. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús fue bautizado allá en el Jordán por Juan, dice la Biblia que después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Allí Satanás le tentó y dice la Biblia que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. Satanás está diciendo que todo este sistema le pertenece a él y le ofreció los reinos del mundo. Así que está claro que todo le pertenece en este sistema, y es ese sistema el que nosotros no debemos amar. Un mundo que está lleno de avaricia. El sistema del mundo es un sistema que está lleno de avaricia, una ambición egoísta en los hombres, un mundo lleno de placeres sensuales, un mundo lleno de engaño, de mentira, de peligro. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos, y es el mundo en el que Juan dice que no debemos amar. El sistema. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo impío que se encuentra en rebelión contra Dios. Aleluya. Sí. En general, nuestra cultura, nuestra civilización contemporánea, todo hoy en día está en contra de Dios. Y por lo tanto, nosotros los hijos de Dios no podemos amar a aquello que se opone a Dios deliberadamente. Aleluya. Sí. Como Jesús mismo dijo, nosotros nos encontramos aquí de paso. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este sistema. No somos del mundo. Por supuesto, hay algunos que actúan en el mundo de los negocios, en el ámbito social, pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a formar parte de ese sistema corrupto del mundo. Y ahí necesitamos nosotros reconocer que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y no obedientes al mundo, porque el mundo es lo que quiere moldearnos. Quiere moldearnos. Pero nosotros no podemos obedecer a ese sistema del mundo, ¿sí? Sino que por el contrario, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios, amén. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos que estaban en Galacia, libro de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, Pablo dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. En efecto, Pablo estaba hablando, diciendo, entre mí y este sistema satánico se encuentra una cruz. Y ambos están tratando de captarme. Ambos están tratando de captarme, de pujar por mí. Y yo como hijo de Dios tengo que obedecer a Dios. Amén. Sí. Entonces Pablo dice, yo no podía jactarme de otra cosa porque la gloria le pertenece a Cristo. Dios, aleluya. Y de algo podemos estar seguros. El mundo, hoy en día, y yo creo nunca, le ha dado la gloria a la cruz de Cristo. Pedro también habló al respecto cuando allá en su segunda carta, en el capítulo 2 y verso 20, habló sobre las contaminaciones del mundo. Y Pedro había hablado antes de la corrupción del mundo. Entonces nosotros vivimos en un mundo corrupto, nosotros vivimos en un mundo contaminado. Y por supuesto, cuando digo contaminado, no me refiero tanto a lo que se está hablando hoy en día, lo que está en boga acerca de la contaminación ambiental, de la contaminación del agua. No, yo me refiero a la contaminación de las mentes. Sí, porque las mentes están siendo contaminadas. Hoy en día está en boga la ideología de género, contaminando la mente de los pequeños. Está, hermanos, una corriente muy fuerte de pornografía. Hay un lenguaje pésimo hoy en día. ¿Y qué podemos decir del espíritu del hombre que está siendo embotado por todos esos elementos? Está siendo contaminado el hombre con todo eso. Entonces nosotros, si vemos la segunda parte, la segunda frase del verso 15, ya Juan nos dijo, hey, no amen al mundo. No améis al mundo. Pero la segunda parte dice que si alguno ama al mundo, es bien tajante, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, no se engañe, el amor del Padre no está en él. Hay una concordancia en lo que Juan dice con lo que dijo Santiago, ¿se acuerdan? ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse, no que ya sea, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, si una persona está viviendo de acuerdo con el sistema de valores de este mundo, es evidente, hermano, que el amor de Dios no está en esa persona. Y no podemos engañarnos, iglesia. Si nosotros estamos amando este mundo o las cosas de este mundo, y hermano, hablar de las cosas de este mundo, yo creo que no pararíamos, porque podríamos hablar de las modas, de las filosofías, de las costumbres, hermano, terrible. Pero el punto es que la conclusión es contundente. El amor del Padre, Señor, no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga esto, todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Aleluya. Pregúntole, y si no proviene de Dios, ¿de quién proviene? Ya, pero dígalo, no le tenga miedo. Del diablo. Sí. No entendés de Santa Claus. De Satanás. Casi parecido. Sí. Fíjate que hoy que lo menciona, yo tengo esa duda. Porque lo pintan, lo dibujan, lo retratan. Es un hombre. ¿Y por qué le dicen santa? ¿Será que es? Está raro eso, ¿verdad? No, digo. Allá en México sí le dicen Santo Claus, pero Cosa, aquí es donde yo vi yo que le cambiaron el nombre. ¿será por la ideología de él? Sí. Son cosas que vienen a la mente. Pero el punto es que, oiga, el punto es que si no proviene de Dios,
proviene del diablo. Amén. Y fíjense en esto, que hay personas que reciben bienes y dicen, qué bendición la que Dios me dio, pero no se la dio Dios. Aleluya. Porque el diablo da. Y para engañar, para tener engañada a la gente les da. Entonces esa persona que parece cometa, llega a la iglesia, ya, Aleluya. Hoy no les tocó venir. hoy no vinieron. Esa persona que no ora, no ayuna, no nada. Pero recibe. ¡Qué bendición! Es que Dios me ama. Miren, yo dudo mucho que sea de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de dónde viene? Porque la Biblia dice que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, entonces proviene del diablo. Porque el diablo también, ya dije, también da. Así de sencillo, así de directo. Y la Biblia es clara. Todo lo que hay en el mundo, en este sistema, hermanos, de valores, esta Biblia dice que todo lo que hay no proviene de Dios, proviene del diablo, proviene de Satanás. Aleluya. Esa música que habla de sexo, de violencia, de drogas, que incita a la violencia, que incita a la borrachera, que incita a la drogadicción, a la lujuria. Hermano, eso no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? Las novelas. Ay, sí. Esas novelas que incitan. Cuidado si es novelera o novelero. Esas novelas que incitan a la infidelidad, a la falta de respeto, a la inseguridad, a la baja autoestima, al chisme, el odio, la envidia, eso no proviene de Dios. Y esas personas que viven viendo telenovelas, lo que hacen es que en sus vidas están aumentando la inseguridad, porque llega el momento en el que comparan sus vidas con lo que ven en la telenovela y aspiran una vida que no tienen. Y todo eso viene a perjudicar la salud emocional, viene a aumentar, hermano, los niveles de estrés en la persona, viene a distorsionar la visión de las cosas y de la realidad. Y entonces la persona novelera ni cuenta se da cuando empieza a vivir su propia telenovela, su propio drama, lleno de chismes y ansiedades, que son cosas que no provienen de Dios. Deje de andar viendo Las tontas no van al cielo, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué de las modas? Esos atuendos donde la mujer anda enseñando lo que no debe enseñar. Eso no proviene de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la mujer debe vestirse con decoro, no decorada. Con decoro. Es decir, con pudor. Es decir, con prudencia, con decencia en la apariencia. Como dijera el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aleluya. Se va la quiebra Gucci. Pero déjame decirle una cosa, iglesia. Pablo no está diciendo que la mujer no debe arreglarse. No, tiene que bañarse por lo menos. Perfumarse, sí. Pablo aquí, hermano, reconoce ese deseo legítimo de la mujer de adornarse. Entonces, esa palabra o frase, que se atavíen de ropa decorosa, podríamos nosotros interpretarla, traducirla literalmente como que se adornen con una ropa modesta. O sea, sencilla,
pero sin perder el caché. Sencilla, pero sin perder el glamour. Probablemente algún legalista me va a querer apedrear por lo que estoy diciendo, pero yo no estoy promoviendo nada fuera del orden. Lo que pasa es que yo tengo que hablar las cosas tal como son, como están aquí. Y en este pasaje de 1 Timoteo 2:9, las dos palabras que Pablo usa para atavío y decoro, las dos vienen de la misma raíz griega que es cosmos y cosmeo, de donde ya dije que proviene la palabra cosmético. Entonces la palabra cosmos significa orden, arreglo o sistema. Lo contrario al cosmos entonces es caos. De manera que Pablo, lejos de reprimir ese deseo natural de las mujeres a arreglarse, lo que hace Pablo es ponerlo más bien en perspectiva. Y aquí es donde está la clave, es como Pablo decir, miren, mujeres, adórnense, pero como mujeres piadosas, como mujeres que le temen a Dios y que desean agradarle a Él y que desean reflejar su carácter por encima de todas las cosas. Esto quiere decir que una mujer cristiana, o no vinieron, pero quiere decir que una mujer cristiana no debe de parecer un caos. Hay mujeres que todo el tiempo la misma bata llena de huevos, de frijoles por todos lados. Y salen a la calle con todos los pelocitos. Aleluya. No, tiene que estar arreglada, pero en orden. Su arreglo personal debe reflejar, hermanos, al Dios de orden que ella adora. Pero ese arreglo, hermanos, personal, debe de tener dos características fundamentales. Y es que la mujer, dice la Biblia, debe vestirse con pudor. Y la palabra que Pablo usa aquí conlleva tanto la idea de modestia como de humildad. Yo recuerdo la administración, el gobierno anterior aquí en los Estados Unidos, la esposa del señor presidente Obama, era una mujer que en repetidas ocasiones la mencionaban porque se vestía bien, pero decían con sencillez. Exacto, elegante pero sencillo. Entonces Pablo utiliza aquí esa palabra que conlleva tanto la idea de modestia como de humildad. Es decir, sentido de vergüenza, pero en el sentido de que la mujer de Dios, la mujer piadosa, debe o debería de sentirse avergonzada y culpable por si lleva vestimenta que va en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. O que su vestimenta, hermano, lleve a pensamientos impuros. La modestia, hermanos, es todo lo contrario a la arrogancia y el deseo de llamar la atención. Entonces, cuando esta mujer se viste, ella está delante de Dios y se viste para estar delante de Dios, no precisamente para venir a la iglesia, porque hay personas, no aquí por favor, pero las hay, que para ir a la iglesia se ponen una cosa, pero para andar a la calle se ponen otra. Y uno se le, Dios mío, será el hermano. De verdad. Yo he encontrado personas así que será un clon. Sí, porque en la calle, Dios mío. No, entonces la mujer cristiana se viste, va a la calle y se viste, pero ella sabe que ella siempre está delante de Dios. No lo está haciendo para estar delante de los hombres. Por eso la modestia evita el exceso y la sensualidad.
como alguien ha dicho, el vestido de esta mujer no dice sexo, orgullo, dinero, sino más bien pureza, humildad, moderación. Y lo que Pablo está diciendo entonces es que la ropa de una mujer cristiana debe de estar en perfecta consonancia con su profesión de fe. Gloria a Dios. Es decir, que una mujer que ama a Jesucristo no trata de causar furor con su vestuario, porque su principal interés es mostrar el carácter de nuestro Dios en cuanto a todo lo que hace y en cuanto a todo lo que usa. Si te vistes, que sea para la gloria de Dios. Que tu vestimenta revele la pureza y la santidad, en vez de mostrar la forma de tu cuerpo para provocar a otros. Cubrirlo adecuadamente, porque no, la idea es que no quieres pensar que por causa de tu vestimento, que por causa de tu capricho, un hombre sea llevado a pecar contra Dios. A ese Dios que tú dices que amas, que sirves, que adoras. Wow. De más está decir, hermano, que ese no es el pensamiento del mundo en cuanto a este asunto. El mundo no ve las cosas así. Porque el mundo, la industria de la moda, no cree en el principal propósito, o no cree que el principal propósito de la ropa sea cubrir el cuerpo, sino más bien descubrirlo, para atraer las miradas. Pero es ahí precisamente donde, hermanos, la modestia cristiana se opone. Porque la mayoría, hermanos, de las modas de hoy en día están diseñadas para provocar una atracción sexual. Para eso los diseñadores se pintan para eso. Y entonces los diseñadores utilizan telas que se pegan completamente al cuerpo y revelan completamente la forma del cuerpo. Y son cuidadosamente diseñados para resaltar ciertas partes que son cubiertas, sí, pero que provocan el deseo de ver más. Ahí nos da la hermana. Pero es que eso no proviene de Dios. Por eso es de que hoy en día el vestuario de la mujer, hermano, mientras más corto, más ajustado, mejor. Y yo no entiendo, yo la verdad no entiendo. Se ponen unas cosas tan chiquitas que parece cinturón. Ya no es falda. Pero se lo ponen y allá en la cara. ¿Para qué? Uno le ve la calle y ¿para qué? Si ya se lo puso corto, déjalo cierto. Si lo que quieres enseñar. No lo quieres tirar. Porque mientras más corto y más ajustado, mejor. Pero eso, el punto es que eso no proviene de Dios. Entonces, si no proviene de Dios, proviene del diablo. Porque los deseos de la carne son impulsos naturales cuya tendencia es llevarnos al pecado. Y cuando los deseos de la carne son satisfechos, dan lugar entonces a las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne, iglesia? Pablo lo dijo escribiendo allá en los Gálatas capítulo 5. Verso 19 al 21 dijo Pablo que esas cosas son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y todas esas cosas semejantes, dijo, pero dijo que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. Así que como podemos ver, hermanos, hay un conflicto real en el corazón del creyente. Mientras nos encontremos viviendo en este mundo y mientras nos encontremos viviendo con esa vieja naturaleza, viciada por el pecado. Es que usted, hombre, si me atraganté, hombre.
esa vieja naturaleza Aleluya. que se dirige con naturalidad hacia el mundo en el que vivimos y que está perfectamente integrada en el programa del sistema del mundo. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, acuérdense de eso, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dejamos la segunda parte para la próxima semana, Gloria al Señor. Aleluya. porque ustedes son muy mal pensados. Es que es una pausa. No me atraganté, ¿qué quiere que haga? Mi garganta la tengo muy seca, Gloria a Dios. tengo el azúcar alta. Póngase de pie Aleluya. y oremos al Señor en esta hora. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos una vez más muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que hemos compartido, Señor, esta mañana con tu pueblo, con tu iglesia. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el consejo, Señor, que hemos recibido esta mañana, Señor, se quede en cada uno de nuestros corazones. Que ese consejo, Señor, que tú has traído en nuestras vidas, en el cual nos exhortas a que no amemos las cosas que están en el mundo, Señor, ese sistema de valores del mundo, Señor, porque no proviene de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por exhortarnos. Te doy gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo, Señor. Y cuando nos dices, Señor, que no debemos amar las cosas que están en el mundo, Señor, es porque tú quieres prevenirnos, Señor, de los desastres que eso conlleva. Por eso, Padre, esta hora en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias por tu palabra y te pido, precioso Espíritu Santo, que nos ayude.